Ella creía que estaba pidiendo un préstamo. En realidad, firmó su propia cadena perpetua. La desesperación la llevó a intercambiar privacidad por supervivencia, sin ser consciente de que cada clic, cada concesión, la estaba moldeando silenciosamente en alguien a quien ya no reconocería. Suscríbete para no perderte las nuevas y emocionantes historias. El sol de Barcelona se abría paso entre los ventanales del loft de Clara con precisión quirúrgica, iluminando cada superficie cuidadosamente seleccionada. Las paredes de ladrillo blanco relucían. Los suelos de hormigón pulido reflejaban la luz como espejos. La higuera de hojas anchas en su macetero de cemento extendía sus hojas brillantes hacia el techo, cada una colocada como si hubiera intervenido la mano de un estilista. Todo existía en su lugar designado, orquestado para lograr el máximo impacto visual. Todo, excepto el papel que temblaba entre sus dedos. La notificación de desahucio ardía en naranja neón contra su encimera de mármol blanco, una intrusión estridente en su paleta minimalista. «Último aviso», gritaba en letras gruesas en la parte superior, seguido de un lenguaje burocrático que se traducía en una única verdad brutal. 72 horas para reunir 3 meses de alquiler o perderlo todo. El papel resultaba obsceno en aquel espacio tan cuidado como encontrar basura en una galería de arte. El pulgar de Clara se movió por reflejo hacia su teléfono, abriendo la aplicación bancaria. La pantalla cargaba con una lentitud agónica, cada segundo estirándose como un alambre tensado. Cuando el saldo finalmente apareció, el número brillaba con indiferencia digital. 15,87 euros. Insuficiente para el alquiler, insuficiente para la compra, apenas suficiente para un solo café artesanal que no podía permitirse ser vista pidiendo. Su pecho se contrajo. El espacio abierto del loft, que había parecido tan amplio y liberador en las fotos del anuncio, se transformó de repente en una pecera. Expuesta, transparente. Cada superficie reflejaba su fracaso en alta definición. El aire mismo parecía adelgazarse, como si las paredes se cerraran lentamente hacia adentro. Abrió su cliente de correo, deslizándose más allá de boletines promocionales y spam hasta el hilo que había estado actualizando obsesivamente. Horizonte Digital. El cliente que le debía 23.000 euros por un rediseño completo de marca. El proyecto en el que había volcado 6 semanas, trabajando jornadas de 16 horas, perfeccionando cada píxel hasta que le ardían los ojos y le dolían las muñecas. Había entregado los archivos finales hacía 2 semanas con una factura educada adjunta. Desde entonces, silencio. 3 correos de seguimiento, 2 mensajes de voz manteniendo su tono ligero, profesional, definitivamente no desesperado. Nada. Las confirmaciones de lectura se burlaban de ella. Habían abierto cada mensaje. Simplemente eligieron no responder, como si su trabajo y su tiempo fueran consideraciones opcionales. El dedo de Clara se detuvo sobre el botón de redactar. Otro correo no ayudaría. Otro correo la haría parecer débil, necesitada, precisamente el tipo de persona cuyas facturas podían ignorarse sin consecuencias. El tipo de persona cuyo valor podía descartarse con un clic. Su mirada se deslizó hacia la ventana. Más allá del cristal, Barcelona se extendía en la tranquilidad perezosa de un domingo por la mañana. Paseadores de perros, corredores, gente cuyos saldos bancarios podían absorber un gasto inesperado sin crisis existencial. Desde aquí arriba, en su loft del 3er piso, en el cada vez más trendy barrio del Poblenou, ella siempre había pertenecido a su mundo. O eso se había convencido a sí misma. Ahora reconocía la vista por lo que era. Un telón de fondo teatral. Era una actriz que había olvidado sus líneas, de pie en un escenario que no podía permitirse alquilar. La actuación siempre había sido frágil. Ahora el telón estaba cayendo. El pánico se cristalizó en algo afilado y determinado. Clara dejó la notificación de desahucio con cuidado deliberado y se dirigió a su estación de trabajo. Su iMac relucía, su pantalla un espejo perfecto hasta que tocó el teclado. La máquina cobró vida con un zumbido, obediente y cara. Llenó su hervidor eléctrico, el que tenía ajustes de temperatura para distintas variedades de té, y midió polvo de matcha en un cuenco de cerámica con la precisión de una ceremonia. Batir el té produjo espuma del tono exacto de jade pálido. Vertió leche de avena vaporizada, creando las capas requeridas, y llevó la taza a su escritorio como una ofrenda. La composición se dispuso por sí sola. El portátil en el ángulo perfecto, el matcha latte colocado junto a su teclado inalámbrico, la luz de la mañana atravesando la escena como una pintura de Vermeer.
Clara sacó su teléfono, abrió Instagram y encuadró la toma. 3 intentos para conseguir las sombras correctas, 2 ajustes en la posición de la taza. Una última comprobación antes de pulsar el disparador. La imagen resultante parecía, sin esfuerzo, aspiracional. El tipo de contenido de estilo de vida que generaba engagement y envidia a partes iguales. Sus pulgares volaron sobre la pantalla, elaborando el pie de foto con facilidad practicada. Las mañanas tranquilas hacen días productivos. Adoro la flexibilidad de la vida freelance. Añadió la etiqueta de ubicación, Poblenou, y pulsó publicar. Los dobles toques comenzaron casi de inmediato. Corazones rojos floreciendo en su pantalla como validación hecha visible. Cada notificación desencadenaba una microdosis de dopamina, esa familiar oleada cálida que decía: lo estás haciendo bien, tienes éxito, la gente cree en la ilusión. 20 me gusta, 50. Los números ascendían, pero bajo el consuelo químico, la náusea se agitaba. Clara contempló su propia publicación, la mentira cuidadosa que era, y sintió bilis en la garganta. Estaba vendiendo un sueño mientras se ahogaba en una pesadilla. El matcha se enfrió en su escritorio, intacto, un desperdicio de 7 euros que no tenía. La mañana se extendía por delante, vasta y amenazante. Clara minimizó Instagram y abrió una nueva pestaña del navegador, sus dedos flotando sobre el teclado. Escribió: préstamos rápidos para autónomos. Los resultados de búsqueda vomitaron tasas de interés abusivas y esquemas de préstamo apenas legales. Aplicaciones de adelanto de efectivo con interfaces caricaturescas y comisiones aplastantes. Oficinas de préstamos al día con direcciones en centros comerciales que jamás visitaría. Refinó su búsqueda. Dinero urgente, profesionales creativos. Más basura. Anuncios patrocinados de tarjetas de crédito que ya le habían sido denegadas. Artículos sobre presupuestos que asumían que tenía dinero para presupuestar en primer lugar. Su mandíbula se tensó. El pánico se estaba transformando en algo más feo. Rabia contra sí misma, contra sus clientes, contra un sistema que trataba el trabajo creativo como un pago opcional. Otra búsqueda. Dinero instantáneo. Reputación. Los resultados cambiaron. Entre las ofertas predatorias habituales, algo diferente emergió. Una sola publicación patrocinada, elegantemente diseñada sobre fondo negro. Letras doradas formaban un símbolo de infinito estilizado, el tipo de logo minimalista que sugería exclusividad en lugar de desesperación. Karma efectivo. Tu reputación es tu mejor activo. Monetízala. Sin colores chillones, sin signos de exclamación gritando promesas. Diseño limpio y un eslogan que hablaba directamente a toda su filosofía de vida. Clara había construido su carrera sobre la reputación, su portafolio, su estética en redes sociales, la ilusión cuidadosamente mantenida de estar a una publicación viral de distancia del gran éxito. Hizo clic. La página de inicio continuaba el lenguaje de diseño sofisticado. Texto mínimo, impacto máximo. Convierte tu capital social en capital financiero, sin verificaciones de crédito, sin solicitudes largas. Tu huella digital es tu garantía. Sonaba como algo sacado de una charla motivacional. Como innovación tecnológica financiera en lugar de depredación económica. Un solo botón. Comenzar. El dedo de Clara se detuvo sobre el trackpad. Algo en la frase le molestaba, huella digital como garantía, pero la notificación de desahucio crepitaba acusadoramente desde la encimera. Tenía 72 horas. 72 horas para conseguir dinero o perder su hogar, su vida cuidadosamente construida. El decorado que probaba que lo había logrado. Hizo clic. La descarga de la aplicación fue instantánea. La instalación requería permisos, muchos permisos. La lista se deslizaba por su pantalla. Servicios de ubicación, siempre activos. Cámara y micrófono, acceso en segundo plano. Archivos y multimedia, acceso completo. Contactos y registros de llamadas, leer y modificar. Y enterrado en el lenguaje técnico. Karma Efectivo recopila datos de tus otras aplicaciones instaladas para evaluar tu puntuación de reputación social. El cursor de Clara titubeó sobre aceptar todos los permisos. Cada artículo tecnológico que había hojeado alguna vez advertía contra dar a las aplicaciones este nivel de acceso. Esto era capitalismo de vigilancia en su forma más pura. Intercambiar privacidad por comodidad.
dejar que un extraño rebuscara entre los desechos digitales de toda tu vida. Pero el aviso naranja de desahucio bien podría haber sido una bomba con temporizador en su encimera. «Al diablo», susurró, y tocó aceptar. La aplicación se abrió a una interfaz elegante, fondo negro, acentos dorados, todo diseñado para parecer premium. Un solo campo. ¿Cuánto necesitas? Clara escribió 4.500 con dedos temblorosos. Suficiente para 3 meses de alquiler y un colchón para sobrevivir hasta que Horizonte Digital pagara. Analizando tu reputación social. La barra de carga se llenó con lentitud teatral, como si la aplicación estuviera realizando cálculos complejos en lugar de simplemente crear tensión. Su teléfono vibró. No era de Karma Efectivo, era de su aplicación bancaria. La vista previa de la notificación la hizo parpadear. Tu cuenta terminada en 4.782 ha sido acreditada con 4.500 euros. Clara forcejeó para abrir la aplicación completa, segura de haber leído mal. Pero ahí estaba. Su saldo había saltado de 15 euros a 4.515 euros. Dinero real. Moneda real y gastable apareciendo en su cuenta como un truco de magia. Como alquimia. Como intervención divina. Sus rodillas se debilitaron. Agarró el borde de su escritorio para apoyarse, mirando fijamente los números como si pudieran evaporarse si apartaba la vista. 4.500 euros. Depositados en menos de 60 segundos, sin formularios, sin llamadas de verificación, sin tiempo de procesamiento de 3 a 5 días hábiles. El alivio era tan abrumador que se volvió físico. Una liberación de presión que no había sabido que estaba aplastando su caja torácica. Podía respirar, podía pagar el alquiler, podía comprarse tiempo para perseguir a Horizonte Digital, para conseguir nuevos clientes, para reconstruir su colchón. Clara inició inmediatamente una transferencia a la cuenta de su casero, sus dedos volando sobre la pantalla con eficiencia maníaca. Adjuntó una captura de pantalla mostrando el pago exitoso, escribió una breve disculpa por el retraso y pulsó enviar antes de que pudieran intervenir las dudas. Hecho. Crisis evitada. Se había comprado otros 3 meses en la pecera. Durante 3 días, Clara vivió en el resplandor cálido de la salvación temporal. Trabajó en actualizaciones de su portafolio, envió correos cuidadosamente casuales a clientes potenciales, publicó contenido en redes con marginalmente menos ansiedad, los comentarios y me gusta pareciendo menos como soporte vital y más como aprecio genuino. El icono de Karma Efectivo permanecía en la pantalla de inicio de su teléfono, ignorado. Ojos que no ven, corazón que no siente. Se encargaría del reembolso cuando Horizonte Digital finalmente pagara. Hasta entonces, podía fingir que la transacción había sido legítima, transparente, un simple préstamo a corto plazo de una startup tecnológica financiera innovadora. La ilusión se mantuvo durante 72 hermosas horas. El jueves la destrozó. Su teléfono sonó con una notificación de Karma Efectivo. Pago debido. 4.725 euros. Revisa tus opciones. El estómago de Clara se desplomó. Abrió la aplicación, esperando un botón de posponer pago o un formulario de solicitud de prórroga. En su lugar, la interfaz se había transformado. Donde había estado el diseño elegante y minimalista, ahora había un temporizador de cuenta regresiva en dígitos dorados. 23, 47, 12. Debajo. Saldo actual. 4.515,87 euros. Cantidad adeudada. 4.725 euros. Le faltaba dinero. Aún esperando a Horizonte Digital, aún atrapada en la misma pesadilla de flujo de caja que la había empujado a Karma Efectivo en primer lugar. Apareció un nuevo botón. Opciones alternativas de reembolso. La frase debería haber activado alarmas. Alternativas. Reembolso. Opciones. Cada palabra una bandera roja en jerga corporativa para algo que no te va a gustar. Pero el temporizador seguía su cuenta atrás, cada segundo sangrando urgencia, y el pulgar de Clara se movió por instinto. Tocó el botón. La pantalla cambió para mostrar una única tarea, presentada con el mismo minimalismo elegante. Asignación. Publica una reseña de 1 estrella en Google para El Molino Diario, cafetería. Valor. 225 euros de crédito en cuenta. Clara contempló las palabras. El Molino Diario.
Había estado allí docenas de veces, una cafetería de barrio a 3 manzanas de su loft, el tipo de lugar con muebles desparejados y pizarras de menú. El dueño era un tipo grande con tatuajes en los brazos que recordaba los pedidos de los clientes habituales. Nunca había tenido una mala experiencia allí. Esto no era un reembolso. Esto era vandalismo. Asesinato de reputación. Debajo de la asignación, la aplicación ofrecía sugerencias útiles en menús desplegables. Servicio terrible. Encontré un pelo en mi café con leche. Mesas sucias y personal grosero. Mentiras preescritas, calibradas para causar el máximo daño. El dedo de Clara flotó sobre el botón de cerrar. Esto estaba mal. Era poco ético, el tipo de comportamiento que había condenado al ver a otras personas hacerlo. Guerreros de teclado dejando reseñas falsas para ajustar cuentas personales. El temporizador continuaba su cuenta atrás. 23, 43, 51. Pensó en la notificación de desahucio, en 3 meses más de alquiler que había pagado, en el cliente que aún no había respondido a sus correos, dejándola varada sin ingresos, en cómo nadie creería una reseña negativa entre docenas de positivas, en cómo esto era, en realidad, sin víctimas en el gran algoritmo de Internet. Clara abrió Google, encontró la ficha de El Molino Diario, contempló la calificación de 5 estrellas, construida a partir de años de satisfacción genuina del cliente. Su pulgar seleccionó 1 estrella. De las plantillas preescritas, eligió: encontré un pelo en mi café con leche. Cuando me quejé, el personal fue despectivo y grosero. No volveré. Lo publicó antes de que el valor pudiera flaquear. La reseña apareció instantáneamente. Su nombre y foto de perfil adjuntos como prueba en la escena de un crimen. Karma efectivo sonó. Asignación completada. 225 € acreditados a tu cuenta. Saldo actualizado adeudado, 4.500 €. Clara cerró las aplicaciones y dejó su teléfono boca abajo en su escritorio. No quería verlo. No quería pensar en lo que había hecho. El sueño la eludió. La mañana llegó con el agotamiento particular del descanso insuficiente. El cerebro de Clara estaba relleno de algodón, sus pensamientos moviéndose a través de melaza. Necesitaba café. Café de verdad, no la infusión mediocre de su propia cocina. Su cuerpo se movió en piloto automático, siguiendo el surco desgastado por cientos de mañanas similares. Coger el teléfono. Coger el bolso. Coger las llaves. Salir por la puerta, bajar las escaleras, a la acera donde el sol matutino pintaba todo en oro indulgente. Sus pies la llevaron por la ruta familiar, 3 manzanas al este, 1 al sur, pasando la boutique de ropa vintage aún no abierta, pasando el puesto de tacos ya sirviendo desayuno, doblando la esquina hacia el Molino Diario. La mano de Clara ya estaba empujando la puerta de madera antes de que su mente consciente alcanzara su memoria muscular. La campanilla sobre la entrada sonó su saludo alegre. El aroma de granos de café recién tostados la envolvió como una manta cálida. Dios mío, demasiado tarde para dar la vuelta. La barista, una chica en edad universitaria con mechones rosas en el pelo, ya había levantado la vista y sonreído. Retroceder ahora llamaría más la atención que simplemente tomar café e irse. Clara se acercó al mostrador, el corazón martillando contra sus costillas. Un café con leche grande de avena, por favor. Su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Para tomar aquí o para llevar? Para llevar. Definitivamente para llevar. Pagó con dedos temblorosos, retrocedió para esperar cerca del área de recogida. La máquina de espresso silbó y gimió. Otros clientes charlaban en voz baja. Todo parecía normal, el ritmo confortable de una cafetería de barrio en una mañana de día laboral. Nadie había visto la reseña aún. ¡Clara! La voz llegó desde atrás, masculina y cuidadosamente controlada. Se giró. Lorenzo estaba a 1 metro de distancia, delantal manchado de café atado a su cintura, un papel sostenido en una mano masiva y tatuada. Su rostro, usualmente surcado de sonrisas fáciles, se había vuelto plano y duro. Caminó hacia ella con el paso deliberado de alguien trabajando muy duro para contener la rabia. Otros clientes percibieron el cambio en la atmósfera y enmudecieron. Lorenzo se detuvo en una mesa cercana y colocó el papel con delicadeza exagerada. Era una impresión. Su reseña de Google, completa con su foto de perfil y nombre completo. ¿Encontraste un pelo? Su voz se mantuvo baja, pero la furia vibraba a través de cada sílaba. He estado preparando café aquí desde las 5 de la mañana, cada día durante 4 años.
Conozco cada taza que sale de este mostrador. La boca de Clara se abrió. No emergieron palabras. Sus excusas preparadas, fue un error, alguien hackeó mi cuenta, se evaporaron bajo el calor de su mirada. ¿Entiendes lo que hacen reseñas como esta? Lorenzo continuó. No desaparecen. Se quedan ahí para siempre, envenenando mi reputación. Tengo 2 empleados que dependen de mí, el alquiler de este lugar, préstamos de equipamiento, y gente como tú. Su mandíbula se tensó, triturando algo peor. Gente como tú lo derriba con mentiras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Mal día? ¿Querías poder? Lo siento, susurró Clara. No quise. Lo siento no paga mis facturas cuando los clientes leen basura y se van a otro sitio. Extendió la mano y agarró su muñeca. No violentamente, pero con firmeza, sus dedos callosos envolviendo su brazo con intención inequívoca. Mírame, mírame a los ojos y dime que encontraste un pelo en tu café. El pánico detonó en el pecho de Clara. Esto no eran píxeles en una pantalla. Esto era real. Su mano en su piel, su presencia física atrapándola, los ojos de cada cliente observando la escena desarrollarse. Tiró hacia atrás. Su café con leche, olvidado en el mostrador de recogida, salió volando. La taza golpeó el suelo y explotó, líquido caliente y espuma salpicando sobre el hormigón. Clara corrió. Empujó la puerta con la fuerza suficiente para hacer sonar la campana violentamente. Afuera, sus pies encontraron el pavimento y la llevaron en huida ciega. 3 manzanas. 1 manzana. Escaleras arriba. Sus manos temblaban tanto que apenas podía activar su escáner de huella digital. La cerradura hizo clic. Se estrelló a través de la puerta en su loft y la cerró de un portazo tras ella. Solo después de activar el cerrojo y la cadena, se permitió respirar. Grandes bocanadas de aire quemando su garganta. Se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo, rodillas pegadas al pecho. Su muñeca palpitaba. Examinó las marcas rojas airadas donde los dedos de Lorenzo habían apretado. Aún no moretones, pero la promesa de ellos. La había agarrado. Realmente había puesto sus manos sobre ella. La violación de ello hizo que su estómago se revolviera. Pero bajo el miedo y la indignación, una voz más pequeña susurraba una verdad incómoda. Ella había golpeado primero. Con mentiras, con crueldad casual disfrazada de comentario de consumidor. Había atacado su sustento desde detrás de una pantalla. En el silencio aplastante de su loft, su teléfono vibró. El sonido venía de su bolso, aún colgado de su hombro. Clara sacó su teléfono con dedos entumecidos y miró fijamente la pantalla. Notificación de Karma efectivo. Su pulgar se movió automáticamente abriendo la aplicación. Texto dorado brillaba contra el fondo negro. Conflicto confirmado. Valoramos tu compromiso en el mundo real. Bonificación ganada por completar asignación con consecuencias observables. 90 euros acreditados a tu cuenta. Saldo actualizado adeudado. 4.410 euros. Clara lo leyó otra vez. Y otra. Cada palabra reorganizando su comprensión de la realidad. Conflicto confirmado. Compromiso en el mundo real. Consecuencias observables. Habían estado escuchando, observando, rastreando su ubicación para verificar que había ido a El Molino Diario, monitoreando... ¿Qué? ¿Su micrófono? ¿Había grabado la aplicación el enfrentamiento de Lorenzo? ¿Analizado el audio para confirmar que había completado la tarea no digitalmente, sino físicamente, creando daño medible? El teléfono se transformó en su mano. Pesado y malévolo, como sostener una serpiente venenosa despertando del sueño. Esto no era una aplicación de préstamos. Esto no era innovación tecnológica financiera. Esto era castigo. Orquestado, calculado, saboreado. Alguien había diseñado esto, codificado estas funciones, la había elegido como objetivo y ahora estaba sentado en algún lugar, observando flujos de datos, otorgándole puntos por arruinar la mañana de un pequeño empresario. La bonificación de 90 euros no era un pago, era estímulo. Refuerzo positivo por estar dispuesta a destruir a alguien cara a cara. La visión de Clara se estrechó. Las paredes de su loft, esos ladrillos blancos limpios, ese hormigón pulido, esas ventanas masivas, presionaban hacia adentro como un puño cerrándose. Había dado a Karma Efectivo acceso a todo. Su ubicación, siempre activa. Su micrófono, acceso en segundo plano. Sus contactos, sus fotos, su correo, cada aplicación. No era una usuaria.
Era un experimento. Y alguien, en algún lugar, estaba registrando cada punto de datos con precisión científica, esperando ver qué haría a continuación. Las cuerdas de marioneta habían sido probadas. Se mantenían firmes. El loft se había convertido en una jaula. Clara estaba sentada con las piernas cruzadas en su suelo de hormigón pulido, mirando fijamente su teléfono como si pudiera detonar. 3 días desde el enfrentamiento en el molino diario. 3 días de encarcelamiento autoimpuesto, no aventurándose más allá de su baño y cocina. Cada dispositivo en el espacio se había transformado de conveniencia en vigilancia. La webcam del iMac llevaba una tira de cinta aislante negra como una venda. Su altavoz inteligente yacía desenchufado en un cajón, silenciado. Incluso Gris, su gato azul ruso, parecía mirarla con sospecha mientras se acicalaba en el sofá de diseño. El teléfono descansaba boca abajo en su escritorio blanco, intocado durante horas. Cuando finalmente se obligó a cogerlo, su pulgar flotó sobre el icono de ajustes. Navegó hasta la lista de permisos de aplicaciones con el temor de alguien leyendo su propio informe de autopsia. Servicios de ubicación. Siempre. Cámara. Siempre. Micrófono. Siempre. Archivos y multimedia. Acceso completo. Contactos. Leer y modificar. La lista seguía y seguía. Cada permiso una puerta que había abierto de par en par e invitado al monstruo a entrar. Sus manos temblaban. Se lo había hecho a sí misma. La comprensión golpeó con fuerza física. Ya estaba comprometida. Eliminar karma efectivo no revocaría lo que ya había cosechado. La aplicación había consumido su vida digital como un virus copiándose a sí mismo antes de que el huésped notara siquiera los síntomas. Su teléfono vibró. Clara casi lo dejó caer. El banner de notificación parecía inocuo, un simple mensaje de karma efectivo, pero su estómago se anudó cuando lo abrió. La interfaz había evolucionado de nuevo, despojándose de su elegancia minimalista por algo más utilitario. Clínico. Nueva asignación disponible. Valor. 1.800 euros de crédito en cuenta. Tocó con dedos entumecidos. Los detalles cargaron. Su respiración se atascó. La asignación era espionaje corporativo. Karma Efectivo quería que filtrara archivos confidenciales de Pixel Studio, la agencia de diseño boutique que siempre había considerado su competencia principal. La aplicación proporcionaba útilmente todo: capturas de pantalla de correos internos discutiendo estrategias de evasión fiscal, fotos personales de uno de los fundadores en lo que parecía ser una fiesta comprometedora, incluso un soplo anónimo preescrito formateado para blogs de chismes de la industria del diseño. Esto no era vandalismo, esto era destrucción armamentizada. La carrera de alguien, el negocio de alguien, la vida de alguien, envueltos como regalo para que ella los detonara. La visión de Clara se nubló. El matcha que había forzado horas atrás amenazaba con subir. Cerró la aplicación con manos temblorosas y dejó el teléfono como si fuera radiactivo. Su mente corrió a través de escenarios. ¿Y si se negaba? ¿Y si eliminaba todo y huía? Su saldo restante con karma efectivo era todavía de 4.410 euros. Podía huir de Barcelona, empezar de nuevo en algún lugar anónimo. Valencia, Bilbao, algún lugar sin el peso de su reputación cuidadosamente construida. El teléfono vibró de nuevo. No una notificación esta vez, una llamada. Número desconocido. Clara miró fijamente la pantalla, paralizada. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. 30 segundos después, otra vibración. Un mensaje del mismo número desconocido. Te estamos observando. Su sangre se convirtió en hielo. Antes de que pudiera procesarlo, apareció otra notificación. Esta hizo que su corazón se detuviera por completo. Karma Efectivo había enviado una alerta con un signo de exclamación rojo. Amenaza de seguridad detectada. Debajo, una imagen cargó, granulada, de baja resolución, obviamente extraída de una cámara de seguridad. Una figura con una sudadera oscura merodeando cerca de la entrada a su edificio. La marca de tiempo indicaba 20 minutos atrás. El rostro de la persona estaba oscurecido, pero su postura sugería intención. No un residente, no un repartidor. Alguien esperando. El texto acompañante era casi solícito. Amenaza potencial detectada cerca de tu ubicación. Recomendamos permanecer en interiores. Tu seguridad es nuestra prioridad. Monitoreando situación.
Clara se precipitó a su ventana y miró hacia abajo a la calle 3 pisos más abajo. Nada obvio. Algunos coches aparcados, un corredor. Normal tarde de domingo en Barcelona. Pero la persona podía estar a la vuelta de la esquina, en el vestíbulo del edificio, en cualquier parte. Su mente de arquitecta, entrenada para evaluar espacios y vulnerabilidades, se puso en marcha a toda velocidad. El plano abierto del loft no ofrecía lugares internos para esconderse. Las ventanas eran de suelo a techo, maximizando la luz, pero también la visibilidad. Cualquiera con el ángulo correcto podía ver directamente dentro. Retrocedió del cristal. Lorenzo. Tenía que ser Lorenzo de la cafetería. Había destruido su reputación en línea. Ahora él había contratado a alguien para aterrorizarla en persona. O peor. Las marcas rojas en su muñeca se habían desvanecido a moretones amarillo verdosos, un recordatorio constante de su agarre, su rabia. El pánico desplazó el pensamiento racional. No podía quedarse aquí, no con alguien rondando afuera como un depredador esperando el momento correcto. Clara agarró su teléfono y llamó a Jessica, una amiga de sus días universitarios, alguien fuera del mundo del diseño, alguien seguro. «Hola, Clara». La voz de Jessica era brillante, sin complicaciones. «¿Qué pasa?» «Necesito un favor». Clara trabajó para mantener su voz firme. «Mi edificio tiene un problema con la tubería principal. Van a cortar todo para reparaciones. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?» «Dios mío, sí, por supuesto. Estoy en casa. Ven cuando quieras». La mentira había sido suave, practicada. Clara le dio las gracias y terminó la llamada antes de que la culpa pudiera infiltrarse. Se movió con propósito frenético, sacando su bolsa de fin de semana de cuero del armario. Portátil, esencial. Disco duro externo con todo su portafolio, irreemplazable. Cargadores, muda de ropa, artículos de aseo. Sus manos se movían automáticamente, memoria muscular de 100 viajes de fin de semana y reuniones con clientes. La bolsa se volvió pesada. Añadió su iPad, batería de respaldo del teléfono, la manta de cachemira de su sofá, cualquier cosa valiosa o reconfortante. El peso presionaba contra su hombro mientras izaba la correa, pero no importaba. Esto era equipo de supervivencia, su kit de escape. Clara se acercó a la puerta con el pulso martilleando en su garganta. El panel táctil de la cerradura inteligente brillaba suavemente, esperando entrada. Presionó su dedo índice al escáner. El dispositivo emitió un pitido. Luz roja. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo, presionando más fuerte. Mismo pitido. Misma luz roja. Su otro pulgar, nada. Introdujo su código de respaldo en el teclado. La cerradura emitió un pitido enfadado, parpadeando en rojo 3 veces en rápida sucesión. ¡No! ¡No, no, no! Clara sacudió el pomo, lanzando su peso contra la puerta. Sólida. Inmóvil. El cerrojo electrónico se mantenía firme como una cámara acorazada. Había instalado esta cerradura ella misma, de primera línea, controlable desde su teléfono, conveniencia sin llave. Ahora era su carcelera. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó de un tirón. Notificación de Karma Efectivo. Por supuesto. Por tu seguridad, hemos asegurado temporalmente tu puerta. La amenaza detectada permanece en las proximidades. Por favor, mantén la calma. Estamos monitoreando la situación y te notificaremos cuando sea seguro salir. Las palabras se difuminaron. Cada frase una contradicción. La habían encerrado, atrapado, pero el mensaje lo presentaba como protección, como cuidado, como si debiera estar agradecida por este encarcelamiento digital. Las rodillas de Clara cedieron. Se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo, la pesada bolsa aún clavándose en su hombro. Su visión se estrechó. Los techos altos del loft, que siempre la habían hecho sentir libre, ahora presionaban hacia abajo como la tapa de un ataúd. Pasaron minutos u horas. El tiempo se volvió elástico, medido solo por el ritmo de su respiración y el ocasional zumbido de su teléfono. Notificaciones de redes sociales, boletines de correo, el ruido digital mundano de una vida que ya no existía. Finalmente, Karma Efectivo envió otro mensaje. Evaluación de seguridad completa. Para verificar la seguridad del área y restaurar la funcionalidad de la puerta, por favor completa la siguiente tarea de verificación. Tarea de verificación. El eufemismo era casi hermoso en su crueldad. Clara abrió la asignación completa con dedos entumecidos. La tarea.
Recuperar un paquete de una taquilla de paquetería en una zona industrial al este de la diagonal. La aplicación proporcionaba el número de taquilla, código de acceso y un mapa. La ubicación aparecía como un pin azul dejado caer en medio de un páramo comercial, almacenes, talleres mecánicos, los espacios urbanos que la gente pasaba sin ver. Lo reconoció inmediatamente como una trampa. Pero, ¿qué opción quedaba? ¿Quedarse encerrada en su loft indefinidamente, muriendo de hambre lentamente mientras alguien rondaba afuera? ¿O aventurarse en la trampa y esperar ser lo suficientemente lista para escapar? El cálculo era simple y terrible. Ninguna opción era realmente una opción. Clara tocó aceptar asignación. La cerradura inteligente se abrió instantáneamente. El sonido era tanto liberación como condena. El conductor del coche compartido no dijo nada durante el viaje de 20 minutos hacia el este. Clara observó Barcelona transformarse fuera de la ventana. El trendy Poblenou dando paso a zonas industriales, murales hipsters reemplazados por vallas de tela metálica y hormigón grafiteado. El vientre de la ciudad, donde la estética de redes sociales no tenía moneda de cambio. El conductor la dejó en la intersección que especificaba la aplicación. ¿Estás segura de esto?, preguntó mirando los alrededores desolados. Voy a encontrarme con alguien, mintió Clara. Él se alejó conduciendo, dejándola sola en el aire fresco de la tarde. El callejón se extendía ante ella como una garganta. Una sola lámpara de vapor de mercurio parpadeaba sobre ella, proyectando luz enfermiza púrpura verdosa que hacía que todo pareciera enfermo. El pavimento estaba resbaladizo con algo aceitoso, reflejando la iluminación parpadeante en remolinos arcoíris. La taquilla de paquetería se erguía incongruentemente limpia en la decadencia. Una torre azul brillante de automatización, su pantalla táctil brillando con alegría corporativa. El contraste era obsceno, como encontrar un smartphone en una mazmorra medieval. Clara se acercó lentamente, sus botines de diseño deslizándose sobre el asfalto húmedo. El olor la golpeó. Basura podrida, moho, aceite de motor. Respiró por la boca. La pantalla de la taquilla solicitaba el código de acceso. Introdujo los dígitos que Karma Efectivo había proporcionado. Un compartimento se abrió con un siseo neumático. Dentro había una pequeña caja de cartón, marrón, sin características distintivas. Clara extendió la mano hacia ella. El movimiento explotó desde las sombras. Una figura con sudadera oscura se materializó, lanzándose hacia la caja. Hombre, quizás 1,80 m, rostro oscurecido. Su mano se cerró alrededor del paquete en el mismo instante que la de ella. Clara gritó. El sonido se desgarró de su garganta, crudo y primario. Tiró de la caja hacia su pecho. Él tiró con más fuerza. Durante 3 segundos lucharon en un absurdo tira y afloja. Entonces el instinto anuló el pensamiento. Clara balanceó su bolsa de cuero. 7 kilos de portátil y accesorios concentrados en un arco devastador. La esquina de su MacBook conectó con el hombro del hombre. Él gruñó, el agarre aflojándose. Arrancó la caja y corrió. Sin pensar, sin plan. Pura respuesta de huida. Sus pies martillaban el pavimento. Detrás de ella, pasos. No se atrevió a mirar. La boca del callejón apareció adelante como un portal hacia la salvación. Irrumpió en el brillo relativo de la calle principal. Un taxi esperaba en la esquina. Clara abrió la puerta de un tirón y se lanzó dentro. ¡Váyase! ¡Hora! El conductor, sobresaltado por su pánico, aceleró sin preguntas. Ella se retorció para mirar a través de la ventana trasera. La figura con la sudadera se había detenido en el borde del callejón, observando, sin perseguir. La distancia creció. Clara se derrumbó contra el asiento, aferrando la caja contra su pecho como un escudo. Todo su cuerpo temblaba. El taxi la entregó en su edificio. Entró tambaleándose, pasando al portero que preguntó si estaba bien, al ascensor, por el pasillo. Su cerradura inteligente se abrió obedientemente ahora, la fase de castigo completa. Cerró la puerta de un portazo, activó ambos cerrojos y quedó de pie jadeando en su loft inmaculado. La caja se sentía ligera, demasiado ligera. Clara la colocó en su encimera de mármol blanco y la contempló. Sus manos habían dejado de temblar, pero su mente corría. ¿Qué podía valer la pena agredir a alguien? ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Material de chantaje? Encontró tijeras y cortó a través de la cinta de embalaje. Las solapas de cartón cayeron abiertas. Dentro, anidado en papel de seda blanco,
Había un solo artículo. No drogas, no efectivo, no documentos. Una fotografía. 10 por 15 centímetros, el papel ligeramente descolorido, bordes suaves con la edad. Clara la levantó con dedos temblorosos. La imagen mostraba un parque de atracciones al atardecer, luces de hadas colgadas entre puestos de juegos, una noria brillando en el fondo. En primer plano, una versión más joven de sí misma, cabello más largo, sonrisa sin guardias, reía de algo fuera de cámara, su cabeza echada hacia atrás en alegría genuina, el tipo de felicidad natural que no podía recordar haber sentido ya. Y a su lado, su brazo envuelto alrededor de su cintura. Atrayéndola cerca, estaba un hombre con cabello oscuro, ojos afilados y una leve sonrisa que sugería que sabía algo que nadie más sabía. Ethan, su exnovio. El programador que había dejado hace 2 años con palabras diseñadas para cortar profundo. Eres un fracaso, Ethan. Me estás arrastrando hacia abajo. El recuerdo de su propia crueldad la inundó. Lo había dicho para herirlo, para justificar su decisión, para hacer la ruptura limpia. Había querido decir cada palabra en el momento, o se había convencido de que así era. Ethan no encajaba en su visión del éxito. Había sido brillante, pero socialmente torpe, más interesado en código elegante que en networking profesional. En el mundo que estaba construyendo había sido un lastre. Lo había borrado de su vida tan despiadadamente como archivando viejos archivos de proyecto. Sin contacto, bloqueado en redes sociales, borrado. Ahora él la había borrado a ella de vuelta, metódicamente, cruelmente, con la precisión de alguien que entendía sistemas, cómo explotarlos, cómo volver su lógica contra sus usuarios. Clara dejó la fotografía con dedos sin nervios. Las piezas se ensamblaron con horrible claridad. El diseño sofisticado de karma efectivo, el conocimiento íntimo de sus hábitos, su barrio, sus vulnerabilidades, la escalada calculada desde la humillación al terror. Esto no era aleatorio. Esto no era alguna startup tecnológica financiera predatoria cosechando datos de usuarios para beneficio. Esto era personal, quirúrgico, un complot de venganza codificado con la misma atención meticulosa que Ethan había dedicado una vez a los programas que había construido para hacerle la vida más fácil. La asignación de la cafetería. Él había sabido que iría allí por hábito. La puerta cerrada. Había investigado su configuración de hogar inteligente. La amenaza escenificada, pura manipulación psicológica. La recuperación del paquete, una elaborada actuación diseñada para aterrorizar y confundir. Cada tarea había sido un movimiento en un juego que no había sabido que estaba jugando. Y Ethan era quien sostenía el control, observándola hurgar a través de su laberinto como una rata de laboratorio. Las cuerdas de marioneta ya no solo estaban siendo probadas, estaban siendo tensadas, forzándola a posiciones de creciente degradación. Y ella había bailado, sacudiéndose a cada comando, porque la alternativa era perder todo lo que había construido. Clara recogió la fotografía de nuevo. Su yo más joven sonreía desde el pasado, felizmente inconsciente de la crueldad que pronto infligiría. Inconsciente de que su destrucción casual de otra persona metastatizaría en esta pesadilla. El creador de karma efectivo tenía un nombre, un rostro, una motivación. Esto no era negocio, esto era retribución. Y Clara no tenía idea de cuánto más profundo en el infierno Ethan pretendía arrastrarla antes de estar satisfecho. La fotografía permanecía en su encimera de mármol blanco, un fantasma hecho papel. Clara contempló la versión más joven de sí misma, despreocupada, riendo, completa, y el hombre a su lado, Ethan, su brazo alrededor de su cintura, posesivo. Esa ligera sonrisa que una vez había encontrado encantadora, ahora parecía la expresión de alguien que ya había ganado un juego que ella no sabía que estaba jugando. Sus manos temblaron mientras recogía la imagen de nuevo. Las luces del parque de atracciones se difuminaban en el fondo, suave bokeh aureolando sus rostros. Recordaba esa noche. Septiembre, hace 3 años. Él le había ganado un oso de peluche en el lanzamiento de anillos, analizando ángulos y trayectorias mientras otras parejas fallaban a su alrededor. Había quedado encantada por su brillantez metódica. 6 meses después, lo había destruido. Eres un fracaso, Ethan. Me estás arrastrando hacia abajo.
Las palabras habían sido calculadas, golpes quirúrgicos diseñados para cortar limpiamente. Él no encajaba en la estética de la vida que estaba construyendo. Socialmente torpe, indiferente al networking, más interesado en algoritmos elegantes que en imagen profesional. Lo había archivado como archivos de proyecto obsoletos, bloqueado en cada plataforma, borrado. Ahora él la estaba borrando a ella, metódicamente, con la misma precisión que una vez había dedicado a resolver sus problemas. Karma Efectivo no era una aplicación de préstamos predatoria. Era un arma, construida a medida, apuntada directamente a la vida que ella había valorado sobre él. La comprensión ya no trajo miedo. El terror había quemado su sistema nervioso, dejando atrás algo más duro, más frío. Clara dejó la fotografía con cuidado deliberado y enderezó su espalda. Entendía el juego ahora. La asignación de la cafetería. Él había conocido sus hábitos, predicho su rutina matutina en piloto automático. La puerta cerrada. Había investigado su configuración de hogar inteligente, probablemente mientras aún salían. La amenaza escenificada. Pura manipulación psicológica, explotando su paranoia. El paquete. Teatro diseñado para revelar su identidad en el momento preciso de máximo impacto. Cada tarea había sido una prueba. Cada respuesta, datos. Ella era el sujeto de un experimento y Ethan era el investigador documentando su colapso con desapego científico. Pero había hecho un cálculo erróneo. Había asumido que se derrumbaría bajo la presión, rogaría por misericordia, probaría su hipótesis sobre sus valores superficiales. En cambio, la rabia se cristalizó en algo más útil. Estrategia. Ir a la policía era inútil. ¿Qué reportaría? ¿Que su exnovio la hizo escribir malas reseñas? Ethan habría cubierto sus huellas digitales con capas de anonimización. Cualquier intento de involucrar a las autoridades desencadenaría la liberación de cualquier compromat que hubiera compilado. Estaba atrapada en su laberinto. La única salida era a través. Terminar su juego, llegar al final y encontrar el exploit en su código perfecto. Su teléfono vibró. Notificación de Karma Efectivo. Clara lo recogió, el pulgar flotando sobre la pantalla. Esta vez, cuando abrió la aplicación, leyó con ojos diferentes. No una víctima, sino una analista buscando debilidades. Asignación final disponible. Completa esta tarea para liquidar tu saldo restante y restaurar tu cuenta. La interfaz había despojado su eficiencia clínica por algo casi celebratorio. Confeti dorado animado cruzaba la pantalla. La libertad está a un paso. La asignación cargó. Su respiración se atascó. Objetivo. Marc Soler. Su elusivo cliente de Horizonte Digital. El hombre que había ignorado 3 meses de facturas y la había empujado a esta pesadilla. La tarea. Reportar su vehículo estacionado ilegalmente a control de estacionamiento de Barcelona. El sedán negro que habitualmente dejaba en una zona de no estacionamiento afuera de Brasa, un restaurante exclusivo en el centro. La ironía era exquisita. Ethan le estaba ofreciendo venganza contra la persona que, inadvertidamente, había causado su desesperación, envuelta en la promesa de liberación. Podía castigar al hombre que había iniciado esta cascada y ganar su libertad simultáneamente. Demasiado perfecto. Demasiado ordenado. Obviamente una trampa. Pero las trampas solo funcionaban si tenías alternativas. Clara se desplazó por los términos. Lenguaje estándar sobre verificación, marcas de tiempo, geolocalización. Su dedo se detuvo. Ahí, enterrado en el párrafo 3. Para prevenir reportes fraudulentos, esta asignación requiere verificación de presencia física. Las coordenadas GPS deben confirmar la ubicación del usuario dentro de 50 metros del vehículo objetivo. No quería que completara esta tarea remotamente, a salvo, desde su loft. La quería allí, en persona, escondiéndose en sombras, jugando el papel de acosadora, sintiendo el peso completo de cuán bajo había caído. Esto ya no era sobre dinero, era sobre romperla completamente, forzándola a encarnar cada cosa vergonzosa que lo había acusado de ser. Pequeña, patética, bajo cualquier consideración. La mandíbula de Clara se tensó. Bien, jugaría, pero recordaría cada detalle, catalogaría cada mecanismo. En algún lugar de esta elaborada trama de venganza había una falla. La brillantez de Ethan solo era igualada por su arrogancia. Se había vuelto confiado, revelándose con esa fotografía. Ahora ella tenía información. Aceptó la asignación.
El temporizador de cuenta regresiva apareció. 4 horas. Tiempo suficiente para ducharse, cambiarse a ropa oscura, convertirse en la sombra que Ethan quería que fuera. La noche había reclamado Barcelona para cuando Clara se posicionó en el estrecho callejón frente a Brasa. El restaurante brillaba como un decorado de escenario, luz cálida derramándose a través de ventanales de suelo a techo, iluminando gente hermosa en ropa hermosa, teniendo conversaciones hermosas de las que nunca volvería a formar parte. Se presionó contra la pared de ladrillo frío, escondida detrás de un contenedor masivo que apestaba a desperdicios de cocina. El olor le revolvió el estómago, o quizás era el autodesprecio haciendo el trabajo. De cualquier manera, tragó bilis y se concentró en el objetivo. El sedán negro de Marc Soler se sentaba descaradamente junto a una boca de incendios, su pintura reluciendo bajo la farola. Hace 48 horas habría pasado junto a él sin una segunda mirada. Ahora representaba algo más grande, el derecho casual de la gente que ignoraba consecuencias porque las consecuencias nunca los tocaban. La pantalla de su teléfono proyectaba luz azul enfermiza en su rostro. La interfaz de Karma Efectivo mostraba sus coordenadas GPS, la ubicación del objetivo, el estrecho solapamiento entre ellos. Un botón simple, reportar infracción. Un toque y esto terminaría. Pero su dedo no se movía. Porque terminarlo significaba admitir que había dejado que Ethan la redujera a esto. Acechando en la suciedad, a punto de cometer rencor mezquino contra alguien que simplemente había sido un mal cliente. No un monstruo, no malvado, solo desconsiderado. Esto era en quien se había convertido. Esta era la persona que Ethan quería probar que siempre había sido bajo los filtros de redes sociales y la estética minimalista. Movimiento en la entrada de Brasa captó su atención. Las puertas de cristal se abrieron, liberando una oleada de risas y tintineo de cristal. Marc Soler emergió primero, su traje caro perfectamente entallado, su sonrisa fácil y sin problemas. Se giró para despedirse de su compañero de cena. El segundo hombre salió a la luz. El corazón de Clara se paralizó. Lorenzo, el dueño del molino diario, sin parecerse en nada al empresario furioso y manchado de café que había agarrado su muñeca. Esta noche llevaba una camisa planchada, sus brazos tatuados cubiertos, su expresión relajada y exitosa. Se rió de algo que Marc dijo, los dos claramente cómodos, claramente amigos o socios comerciales. Esto no era coincidencia, no podía ser. Ethan había orquestado esta convergencia con la precisión de un gran maestro de ajedrez moviendo piezas hacia el jaque mate. Había reunido a 2 hombres a los que había dañado, posicionándolos como testigos de su degradación final. Marc llamó un taxi. Lorenzo se giró hacia la estructura de estacionamiento. Su camino lo llevaría directamente pasando la boca del callejón. Clara se encogió más profundo en la sombra, presionándose contra el metal corrugado del contenedor. El frío se filtraba a través de su chaqueta. Los pasos de Lorenzo se acercaron. Contuvo la respiración. Pasaría de largo. No la vería. La oscuridad era lo suficientemente espesa, el ángulo lo suficientemente incorrecto. Su cabeza giró. Casual, inconsciente, la manera en que la gente mira espacios oscuros caminando sola de noche. Sus ojos barrieron el callejón y aterrizaron en su rostro. El reconocimiento parpadeó. Sus pasos se ralentizaron. Se detuvieron. Su expresión pasó por confusión, comprensión, luego endureciéndose en ira. «Tú». Su voz atravesó la calle vacía. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» Los músculos de Clara se bloquearon. ¿Correr o explicar? El cálculo ocurrió en microsegundos. Correr confirmaba culpa. Explicar era imposible. No tenía historia que tuviera sentido. La confusión de Lorenzo se transformó en algo más oscuro. Lo observó conectar puntos. La reseña falsa destruyendo su reputación. Ahora ella acechando fuera del restaurante de su socio comercial. En su mente, ella no era solo una troll de internet. Era una acosadora. Una amenaza para su nueva empresa. «Oye», bajó de la acera, moviéndose hacia el callejón. «Voy a llamar a la policía. Quédate ahí». Clara corrió. Instinto puro anulando pensamiento. Giró y esprintó más profundo en el callejón, sus botas golpeando pavimento mojado. Detrás de ella, el grito de Lorenzo rebotó en paredes de ladrillo, seguido por el ritmo pesado de persecución. El callejón la depositó en una calle lateral. Viró a la izquierda, corriendo a ciegas por el centro de Barcelona. Letreros de neón pasaron borrosos.
Bares, taquerías nocturnas, un salón de tatuajes sangrando luz roja. La gente se giró para mirar a la mujer sprintando en modo de huida completa. Los pasos de Lorenzo martillaban detrás de ella, más cerca de lo que deberían estar. Él era más rápido, impulsado por furia justiciera. Ella corría con adrenalina y terror, su bolso de diseño golpeando contra su cadera con cada zancada. Clara cortó a la derecha por la Rambla, dirigiéndose hacia el puente. Más gente aquí, multitudes nocturnas derramándose de locales. Serpenteó a través de grupos de turistas y noctámbulos, usando cuerpos como obstáculos. Alguien gritó cuando pasó empujando. No aminoró. El puente se extendía adelante, agua oscura visible entre barandillas. El puerto reflejaba luces de la ciudad en oro fragmentado. Los pulmones de Clara ardían. Sus piernas se estaban volviendo hormigón. No podía mantener este ritmo. Arriesgó una mirada hacia atrás. Lorenzo había quedado atrás, bloqueado por un grupo saliendo de un local de conciertos. La distancia le dio segundos, suficiente para hacer el puente, cruzar hacia el Raval, desaparecer en el laberinto residencial que realmente conocía. Su barrio, territorio casero. Podía perderlo allí. Clara empujó más fuerte, ignorando las protestas gritantes de su cuerpo. Cruzando el puente, izquierda en San Pau, derecha por el aparcamiento detrás de la boutique cerrada. En la madriguera de calles estrechas y edificios antiguos que componían el viejo Poblenou. Aquí las farolas eran más escasas. Las sombras se acumulaban espesas y protectoras. Cortó a través de un patio, saltó una valla baja, emergió en una calle paralela. Su edificio estaba a 3 manzanas. Tan cerca. Detrás de ella, silencio. Aminoró a trote, luego a caminata, presionando una mano contra un calambre en su costado. ¿Lo había perdido? Se esforzó por escuchar pasos, gritos, cualquier cosa. Nada, excepto su propia respiración entrecortada y tráfico distante. Clara tropezó las manzanas finales como un animal herido regresando a su guarida. Los ojos del portero se ensancharon cuando entró tambaleándose al vestíbulo, ropa desordenada, rostro enrojecido, jadeando. Pero lo despachó con la mano y se dirigió al ascensor. 3er piso, su puerta. La cerradura inteligente emitió un pitido, reconociendo su huella digital. Cayó a través hacia su loft y se derrumbó en el suelo, demasiado exhausta para incluso asegurar la cerradura tras ella. Había sobrevivido. De nuevo. Apenas. Su teléfono vibró contra su cadera. Durante un largo momento, Clara no pudo reunir la energía para revisarlo. Yacía en el hormigón frío, mirando fijamente su techo blanco, esperando que su corazón recordara cómo latir a velocidades normales. Finalmente sacó el teléfono. No era Karma Efectivo, su aplicación bancaria. La notificación la hizo parpadear, segura de estar leyendo mal. Depósito: 23.000 euros, de Horizonte Digital SL. Saldo disponible: 23.015,87 euros. El dinero. Marc Soler finalmente había pagado. 3 meses tarde, después de que había sido llevada a la desesperación, humillación, crimen, simplemente había transferido la cantidad como si no fuera nada, como si sus facturas hubieran estado en una carpeta sin leer en algún lugar. La risa borboteó desde el pecho de Clara, risa histérica, rota, que hirió su garganta en carne viva. Todo esto, el préstamo, las asignaciones, el terror, la persecución, había sido por nada. La solución había estado viniendo de todos modos, moliendo lentamente a través de la burocracia corporativa, mientras ella se destruía intentando sobrevivir. Había ganado. El dinero estaba aquí. Podía pagar Karma Efectivo, eliminar la aplicación, empezar de nuevo. La pesadilla podía terminar ahora mismo. Clara se incorporó, aún riendo, y abrió Karma Efectivo con dedos temblorosos. La interfaz mostraba su deuda: 4.410 euros restantes. Calderilla comparado con lo que ahora había en su cuenta. Podía terminar esto con un toque. Su pulgar flotó sobre pagar saldo completo. Un toque. Libertad. La capacidad de decirle a la elaborada trama de venganza de Ethan que se fuera al infierno. Presionó el botón. La pantalla se volvió negra. Durante 3 segundos, nada ocurrió. Clara miró fijamente el cristal oscuro, su reflejo fantasmal en su superficie. Entonces, el teléfono se iluminó de nuevo, pero mal, el brillo al máximo, doloroso, y mostrado en enormes números rojos un temporizador de cuenta regresiva. 10, 9,
8. Encima, un mensaje de un número bloqueado. ¿Ves? El dinero siempre fue la respuesta, pero elegiste un camino diferente. La risa de Clara murió. El teléfono comenzó a vibrar continuamente, notificaciones estallando como fuego de ametralladora. WhatsApp, correo, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Cada plataforma social que había usado alguna vez, cada contacto que había añadido. Abrió WhatsApp con dedos entumecidos. Se estaban enviando mensajes desde su cuenta. El compromat de Pixel Studio, documentos confidenciales, fotos comprometedoras, disparándose a cada profesional del diseño en su red. Su carpeta de enviados se llenó con docenas, luego cientos de mensajes. El correo era peor. Su bandeja de entrada inundada con respuestas automáticas y respuestas confusas, mientras Karma Efectivo enviaba acusaciones cuidadosamente elaboradas, escándalos y evidencia fabricada desde su cuenta a clientes, colegas, contactos de la industria. En Instagram, publicaciones aparecieron en su feed, capturas de pantalla de conversaciones privadas sacadas de contexto, fotos que pensó estaban borradas, pies de foto escritos con su voz pero retorcidos, haciéndola parecer vengativa, poco profesional, inestable. La cuenta regresiva llegó a 0. Su teléfono quedó en silencio. El daño estaba hecho. Apareció un mensaje final, claramente del propio Ethan. Tenías 23.000 euros. Podrías haber pagado inmediatamente. Podrías haberte marchado. Pero tuviste que jugar el juego. Tuviste que probar que eras lo suficientemente lista para superarlo. Esto es quién eres, Clara. Alguien que destruye cosas. Solo te di las herramientas y te observé trabajar. Debajo. Te he dejado el dinero. Empieza de nuevo en otro lugar. ¿Valencia, quizás? He oído que es bonita en esta época del año. Clara permaneció inmóvil en su suelo, rodeada por las ruinas de su vida cuidadosamente curada, y finalmente comprendió. El dinero no había sido su salvación. Había sido el detonador. Ethan había esperado hasta que se sintiera salvada, hasta que el alivio inundara su sistema, hasta que pensara que había ganado, y entonces lo había detonado todo. La deuda nunca había importado. Las asignaciones habían sido condicionamiento, enseñándola a obedecer, a degradarse, a convertirse en alguien que acecharía en callejones y escribiría mentiras y destruiría a otros por supervivencia. Y el momento en que había aceptado esa identidad, la abrazó, intentó usar su dinero para escapar de las consecuencias, fue cuando él probó su punto. No era mejor que él. Bajo presión, despojada de su estética y su red y su imagen cuidadosamente mantenida, era exactamente tan mezquina, tan cruel, tan dispuesta a dañar a otros como lo había acusado de ser. El teléfono vibró una última vez. Una alerta de noticias. La abrió mecánicamente, sabiendo antes de leerlo lo que diría. Diseñadora barcelonesa Clara Molina bajo fuego, después de que documentos filtrados revelan campaña de sabotaje corporativo y acoso. El artículo ya estaba escrito, ya publicado en un importante sitio de noticias tecnológicas, completo con capturas de pantalla, marcas de tiempo, declaraciones de testigos. Su nombre, su rostro, su reputación profesional, todo siendo alimentado en la trituradora digital. Ethan había ganado. Completamente, eficientemente, con la elegancia despiadada de código perfecto ejecutándose sin errores. Y Clara, sentada en su loft caro que ahora podía permitirse, pero que pronto tendría que abandonar, finalmente entendió lo que significaba ser borrada. El teléfono no se detenía. Vibraba contra el suelo de hormigón pulido como un insecto moribundo, pantalla parpadeando con notificación tras notificación. Clara permaneció paralizada, observando la avalancha digital enterrar su vida en tiempo real. Correo tras correo se materializaba, clientes terminando contratos, colegas exigiendo explicaciones, amenazas de acción legal. Instagram implosionó primero. Su última publicación, el matcha latte y el portátil cuidadosamente escenificados, se había convertido en zona cero. Cientos de comentarios inundaron, cada uno un cuchillo. Falsa. Fraude. Destruiste Pixel Studio. Su conteo de seguidores caía en tiempo real, cientos desapareciendo cada pocos segundos. WhatsApp era peor. Mensajes de Jessica, su amiga de universidad, desfilando más rápido de lo que podía leer. ¿Qué demonios hiciste? La gente dice que eres una espía corporativa. Llámame ahora.
La desesperación en esos mensajes la habría roto si le quedara algo que romper. Su red profesional se deshizo con eficiencia quirúrgica. Conexiones de LinkedIn se retiraron. Sus canales Slack de la comunidad de diseño estallaron con su nombre. Nada de ello bueno. Alguien había publicado capturas de pantalla de los documentos de Pixel Studio con su dirección de correo prominentemente mostrada como remitente. El sonido de notificación seguía sonando, implacable como un tañido fúnebre. Cada vibración anunciaba otra relación cortada, otro puente quemado, otra pieza de su identidad cuidadosamente construida desmoronándose en polvo. Esta era demolición de precisión. Ethan había presionado un botón y observado su mundo colapsar en tiempo real. A través del caos apareció un mensaje, sin sonido de notificación, sin vibración. Simplemente se materializó en su pantalla, silencioso y terrible en su compostura, de un número bloqueado que reconoció de todos modos. Te he dejado el dinero. Empieza de nuevo en otro lugar. Valencia es bonita en esta época del año. Clara lo leyó 3 veces. Las palabras eran calmadas, casi amables, beneficentes, como si lo hubiera rescatado en lugar de destruido, como si los 23.000 euros sentados en su cuenta fueran misericordia en lugar de burla. Este era su golpe final. No contento con meramente romperla, Ethan se posicionaba como su salvador, el Dios generoso arrojando migajas al mortal arruinado. Quería que huyera, que pasara el resto de su vida cargando su generosidad como una marca, recordar para siempre quién tenía el poder de deshacerla y elegir dejarla arrastrarse. La rabia llegó lentamente, no del tipo caliente y explosivo, algo más frío, más limpio. Comenzó en su pecho y se extendió por sus extremidades como agua helada en sus venas, congelando el pánico y la vergüenza en algo más duro. Clara recogió el teléfono. Abrió su aplicación bancaria. El saldo brillaba. 23.015,87 euros. Miró fijamente esos números hasta que dejaron de ser un salvavidas y se convirtieron en algo completamente diferente. No dinero de escape. Fondos de guerra. Su mente de diseñadora, entrenada para ver sistemas, para entender arquitectura y flujo, hizo clic en modo analítico. Examinó Karma Efectivo como examinaría el sitio web de un competidor. La interfaz elegante, la geolocalización sofisticada, las capacidades de vigilancia en tiempo real. Esto no era ahora amateur, esto era trabajo de grado profesional. Ethan era brillante, pero también era vanidoso. Lo había visto codificar, visto su obsesión con soluciones elegantes y módulos reutilizables. No construiría algo tan sofisticado para una trama de venganza de un solo uso. Eso sería desperdicio, estéticamente ofensivo. Esta aplicación era una vitrina, una prueba de concepto. Había construido Karma Efectivo de la manera en que otros desarrolladores construían piezas de portafolio, para demostrar capacidad. Y si era una vitrina, la usaría en otro lugar. Probablemente ya la estaba usando en otro lugar. Los artistas reutilizaban su mejor trabajo. Y el defecto fatal de Ethan siempre había sido su incapacidad para resistir presumir. Clara se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero las forzó a estabilizarse. Caminó a su iMac y se sentó, ignorando el zumbido continuo de su teléfono en el suelo. Sus manos se movieron a través del teclado con propósito. Navegó a foros encriptados que había marcado años atrás, pero nunca había visitado. Lugares donde desarrolladores freelance discutían proyectos de área gris, donde hackers con habilidad real se congregaban, lejos de los foros de script kiddies. Compuso mensajes cuidadosamente, publicando en 3 tableros diferentes. Necesito ingeniería inversa en aplicación móvil. Urgente. Pago 18.000 euros por análisis completo en 48 horas. Bonificación por identificar reutilización de código en otros sistemas. Adjuntó un enlace a la página de descarga de Karma Efectivo y su información de contacto encriptada. Las respuestas comenzaron a llegar en minutos. La mayoría era basura, amateurs prometiendo milagros, pero 3 destacaron. Profesionales que hicieron las preguntas correctas, citaron plazos razonables, demostraron experiencia real a través de su estilo de comunicación. Los contrató. 13.500 divididos en 3, con un fondo de bonificación de 4.500 euros para quien entregara primero. El dinero se transfirió con unos pocos toques. El dinero de Ethan, armado contra él. Las siguientes 36 horas se difuminaron. Clara no durmió.
Su loft se transformó en un centro de comando. Configuró 3 monitores, canalizando feeds de chat encriptado de su equipo contratado. Trabajaron en paralelo, cada uno acercándose al problema desde diferentes ángulos. Uno se enfocó en la arquitectura de la aplicación. Otro rastreó su tráfico de red. El tercero analizó el código en sí, buscando firmas, los patrones únicos que cada programador dejaba como huellas dactilares. Clara observó código desfilar. No entendía la mayoría, pero entendía sistemas. Hizo preguntas, presionó por claridad, mantuvo la presión. El equipo trabajó las 24 horas, alimentándola con actualizaciones cada pocas horas. El café reemplazó la comida. Su estética cuidadosamente mantenida se desmoronó. La misma camiseta desordenada, usando oídos. Gris maulló por atención que no le dio. El loft olía a aire viciado y sudor de estrés, pero su mente estaba afilada, más afilada de lo que había estado en meses. El propósito quemó la niebla del miedo. En el segundo día llegó el avance, un mensaje del hacker que se hacía llamar Cypher. Lo encontré. Revisa el adjunto. Clara abrió el archivo encriptado. Filas de datos la confrontaron. Registros de servidor, comparaciones de código, mapas de red. Cypher había incluido anotaciones, guiándola a través del descubrimiento. Karma Efectivo usaba un módulo de encriptación propietario, construido a medida, sofisticado, con una arquitectura distintiva. Ese mismo módulo aparecía en otro sistema, una herramienta de exfiltración de datos dirigida a Omnicorp, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Las líneas temporales coincidían. Karma Efectivo había estado activo durante 3 meses. La brecha de Omnicorp había estado en curso durante 18 meses. Misma infraestructura de servidor, mismos protocolos de comunicación, mismas huellas digitales. Su pesadilla personal había sido una prueba beta. Una prueba de concepto para espionaje industrial a escala masiva. Ethan la había usado para refinar sus métodos antes de desplegarlos contra una corporación multimillonaria. Clara permaneció inmóvil, absorbiendo las implicaciones. Los otros 2 hackers confirmaron los hallazgos de Cypher independientemente. La evidencia era irrefutable. Karma Efectivo y el hackeo de Omnicorp eran hermanos, compartiendo el mismo ADN. Lo tenía, completamente. Profesionalmente, legalmente. Su primer instinto fue el FBI, soplo anónimo, dejar que el sistema lo maneje, limpio, legal, seguro. Pero se detuvo. Esa era la vieja Clara hablando, la que jugaba según las reglas, quien valoraba la corrección sobre la satisfacción. Ethan le había enseñado una lección diferente. La justicia sistémica era impersonal, distante. Él la había destruido públicamente, personalmente, con máxima humillación. Merecía lo mismo. Clara abrió una nueva ventana del navegador y comenzó a investigar. El LinkedIn de Ethan aún era público. Rastreó su actividad, sus conexiones, su presencia profesional cuidadosamente curada. Publicaciones recientes lo felicitaban por llegar a la ronda final de entrevistas en Aperture Dynamics. Jefe de ciberseguridad, salario de 6 cifras, prestigio en la industria, la culminación de su carrera. Estaba a 3 días de su entrevista final. Una sonrisa lenta cruzó el rostro de Clara, no placentera, afilada. Se volvió hacia su equipo. Necesito 2 paquetes preparados, documentación completa, evidencia infalible, adecuada para cumplimiento de la ley y equipos legales corporativos respectivamente. ¿Pueden hacerlo en 24 horas? Cypher respondió primero. Ya compilando. ¿Planeas algo divertido? Justicia, escribió Clara. Solo justicia. Los paquetes llegaron con 6 horas de sobra. Cypher se había superado. No meramente evidencia, sino una hoja de ruta prosecutoria. Líneas temporales, flujos financieros, documentación técnica explicando las brechas en términos que los abogados pudieran entender. Todo envuelto con firmas digitales y sumas de verificación. Clara preparó su entrega cuidadosamente. Creó cuentas de correo anónimas a través de múltiples capas de VPN y encriptación. Redactó cartas de presentación que eran clínicas, profesionales, devastadoras, sin emoción, información pura. El primer paquete fue a la División de Cibercrimen del FBI. Línea de asunto. Evidencia documentada de espionaje corporativo contra Omnicorp. El correo era breve, dirigiéndolos a la evidencia adjunta y sugiriendo que se movieran rápidamente antes de que el sospechoso aceptara un puesto en un competidor.
El segundo paquete era más personal. Lo envió directamente al director de seguridad de la información de Omnicorp y a su asesor general. Este incluía la conexión de Karma Efectivo, prueba de que Ethan había construido una herramienta de acoso como proyecto paralelo usando la misma infraestructura que había desplegado contra ellos. Ambos correos enviados precisamente a las 8:47 a.m. hora del Pacífico, 3 horas antes de que la entrevista final de Ethan estuviera programada para comenzar. Clara cerró su portátil. Su trabajo estaba hecho. Lo que sucediera después ocurriría sin su participación. Había disparado el tiro. La bala encontraría su objetivo. Por primera vez en una semana, durmió. 14 horas seguidas, sin sueños y profundo. Cuando despertó, su teléfono estaba silencioso. La tormenta de notificaciones había pasado, dejando solo los restos. No revisó las noticias. No buscó el nombre de Ethan. No buscó confirmación o cierre. En su lugar, empacó. Una maleta, cuidadosamente curada. No el guardarropa de diseñadora, sino ropa cómoda. Algunos libros. Su cuaderno de bocetos y lápices. La higuera fue para Jessica con una nota de disculpa. Gris fue a un refugio con una donación generosa. El loft simplemente lo dejó. Que el casero se encargara. Los muebles, la estética, el telón de fondo listo para redes sociales. Problema de alguien más ahora. Compró un billete de ida a Valencia. No porque Ethan lo hubiera sugerido, porque quería lluvia y cielos grises y una ciudad donde a nadie le importara su imagen curada. Pasó un mes. Valencia la absorbió como agua en tierra. Encontró un pequeño estudio en un edificio antiguo con calefacción de radiadores y suelos que crujían. Encontró trabajo freelance bajo un seudónimo, diseñando sitios web para negocios locales que pagaban puntualmente y nunca hacían preguntas. Descubrió una cafetería a 3 manzanas de su apartamento. Nada como el Molino Diario. Esta era genuinamente poco notable. Muebles desparejados, arte amateur en las paredes. Café que era bueno, pero no digno de redes sociales. Iba allí la mayoría de las mañanas con su cuaderno de bocetos, dibujando para sí misma. Paisajes urbanos, rostros, patrones abstractos, sin composición para redes sociales, sin buscar la luz perfecta. Arte por el arte mismo. El teléfono que había comprado en Valencia era básico, sin aplicaciones de redes sociales. Solo llamadas, mensajes y un navegador para correo. Permanecía boca abajo en la mesa, ignorado mientras trabajaba en su cuaderno con un lápiz mecánico. Vibró. Una vez, sutil, Clara echó un vistazo a la pantalla. Una alerta de noticias de una publicación tecnológica que había mantenido en su feed RSS. Viejos hábitos. Prodigio tecnológico Ethan Vance, arrestado en importante investigación de cibercrimen del FBI. Caso de espionaje a Omnicorp se abre completamente. Leyó el titular. No el artículo. Solo el titular. Por un momento permaneció completamente quieta. La lluvia repiqueteaba contra la ventana. Alguien rió en otra mesa. La máquina de espresso silbó. No sintió nada. Ningún triunfo, ninguna vindicación, ninguna satisfacción. Solo quieta culminación, como terminar un proyecto difícil y cerrar el archivo. Clara deslizó la notificación sin abrirla. Recogió su café, un simple café con leche en una taza de cerámica hecha a mano. Tomó un sorbo lento. La temperatura era perfecta. Abrió su aplicación bancaria. El saldo era modesto, pero honesto. Dinero que había ganado con su propio trabajo estas últimas semanas. Dinero limpio. Suyo. Afuera, la lluvia valenciana continuaba su suave percusión contra el cristal. Dentro, calidez y el murmullo bajo de comunidad genuina. Sin actuación, sin curación, solo existencia. Clara dejó su teléfono y regresó a su boceto. Estaba dibujando la vista desde su ventana. Calles mojadas, paraguas, gente ordinaria viviendo vidas ordinarias. Era hermoso en su mundanidad, real de una manera en que su feed de redes nunca había sido. Susurró las palabras para sí misma, apenas audibles sobre el ruido ambiente de la cafetería. No para nadie más, para ella misma. Equilibrio restaurado.